lo tengo en línea justo a César Latorre, que es el delegado del Hospital Italiano, para que nos cuente qué es lo que están viviendo los médicos, por qué se llegó a esta situación. César, ¿cómo te va? Buenas tardes, Nicolás Magaldi te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Primero consultarte por qué se llega a esta situación, qué es lo que falló, qué es lo que no tenían, o qué es lo que se pudo, si es que se pudo haber evitado algo. A ver, explicame un poco el panorama de lo que viven ahora. Mirá, acá nosotros el primer contagio fue por una compañera que vino de viaje de Colombia y no le dieron la licencia porque no estaba dentro de los países de riesgo. Sí. Esa es con la cobertura que justifica el hospital su accionar. Nosotros desde el día 10 de marzo que estábamos exigiéndole ciertas respuestas por cómo veíamos que se desarrollaba la pandemia y también teniendo los precedentes de Europa. El día 13 tuvimos una reunión con Medicina del Trabajo y Recursos Humanos en donde subestimaron completamente todos nuestros planteos que terminaron siendo los que después terminó aplicando el gobierno nacional. O sea, ¿vos crees que ustedes, perdón César, vos crees que ustedes alertaron al hospital que las personas que venían del exterior, en este caso esta mujer de Colombia, debía haber sido aislada y como no se aplicó ese protocolo para un país que en ese momento no era determinado de riesgo, ahí fue el primer error? Exactamente, nosotros dos cosas, le decíamos que no haya, que cuando se decretó, decíamos, en una primera fase que los casos eran importados, sí. Tener más recaudos en ese sentido, por esa vía, si no hubiesen hecho caso, le hubiesen dado la licencia médica a esta compañera y no hubiese estado el primer foco de infección, que después tuvo otros problemas que ahora te voy a desarrollar. Okay. Y también porque le dijimos que suspendan todo lo que no es esencial, porque acá primaba todo un interés económico que sigue manteniendo todo en funcionamiento. De hecho, en este momento estoy en medio de una asamblea de trabajadores de delivery y de farmacia, porque como es algo que siguen trabajando y siguen dándole los medicamentos y demás, siguen estando, entonces eso los hacen trabajar sí o sí, como sea, y se está produciendo un montón de problemas. Para entender, por esa situación. Contame bien, ¿en este momento en el hospital hay 15 contagiados de coronavirus? 19, no 15. 19. 5 son de este sector de laboratorio con esta persona de... Ok, tenés laboratorio, hay médicos y qué personal que de enfermería o camilleros, ¿quiénes son el resto? Estos 5 primeros son administrativos, después a eso hay que sumar un administrativo más, que es porque vino del exterior. Hay un empleado del depósito de farmacia, que tiene que ver con el sector en donde estamos ahora en la asamblea que te contaba. También hay enfermeros de terapia intensiva y médicos. A ver, lo tengo el doctor Camurian acá que te quería hacer una pregunta, César. César, te quería preguntar, más allá de los 19 trabajadores infectados, digamos, positivos, ¿hay más trabajadores aislados preventivamente porque son contacto de esos trabajadores o solamente son esos 19? ¿Y cómo sigue funcionando esos servicios? Con aislación preventiva, pero en el caso primero, de lo que contaba, por ejemplo, esta compañera, nosotros el caso cero del hospital... Sí. No fue por la detección de la compañera que vino de Colombia, sino por una compañera de esta que se contagió y fue la primera detectada. O sea, ella era asintomática la que llegó de Colombia, ¿no? No, tuvo síntomas, pero la diagnosticaron con faringitis. Ah, la diagnosticaron mal. ¿La mal diagnosticaron en el hospital? ¿La mal diagnosticaron? ¿Cómo es esto? Y seguramente esto fue al inicio de la pandemia, esto habrá sido en marzo, Fue entonces el seguramente... 16 de marzo, que no es el inicio, porque ya Claro, estaba también, pero desarrollada. pero también hay que aclarar algo, digo, decir que diagnosticaron mal sería grave o atentar también contra los médicos que la vieron, No, porque también no había tantos protocolos como ahora. hubiera ¿no? pasado lo mismo. Perdón, chicos, perdón. perdón. Principio de marzo ya se hacían hisopados y se mandaron al Malbrán antes que se extendieran los laboratorios. Hubo una mala praxis para no detectar que un caso de faringitis era en realidad un caso de coronavirus. Pero en ese momento el protocolo era diferente al que es hoy. Claro, por eso solamente la ese es el faringitis accionar. Totalmente, ahí lo que está diciendo, el protocolo era distinto, pero el tema es que más allá de los protocolos vienen por detrás de la situación y por eso hay infectados en varios lugares. Igual ahora, César, el hospital sigue trabajando. ¿Ustedes están pidiendo que lo cierren? No, nosotros no estamos pidiendo que lo cierren. Lo que estamos pidiendo es que nos testeen a todos los trabajadores para detectar qué nivel de contagio hay entre el personal de salud. Que hagan los controles, aunque sean parciales, cotidianamente. Claro, esto es importante, El personal que Nico. va ingresando, que tome la temperatura, distintas cosas, por más que sabemos que no se puede prever todo, porque puede ser un portador asintomático, pero que independiente, que bajen el rango de lo que pueda pasar. Y eso arranca haciendo testeo a todos. Cosa que se niega sistemáticamente. No debiera suceder, no está bien que suceda que un trabajador de la salud sea foco de contagio. Digamos, esto es lo primero que hay que Claro, porque encima ni siquiera se sabe si es asintomático. Claro, por eso yo insisto en que los testeos
fundamentalmente los primeros tienen que ser para el personal de salud, que sí es viable hacer, porque no es una población muy enorme, se puede hacer, para saber si hay positivos asintomáticos en personal de salud, Pero cada aislarlos cuánto, Doc, hay que hacerlo. Claro. Cada cuánto, porque ese personal médico está en constante exposición. Mirá, si vos haces un testeo inicial de toda la comunidad, digamos, del sistema de salud, y esa comunidad tiene los elementos de protección para cuidarse, muy probablemente... Eso quería no lo debe preguntarte, contagiar. César, ¿tienen elementos, hay insumos? Porque mira, depende a quién le preguntaste, dicen sí, está todo bien, está todo equipado, y por otro lado te dicen no hay nada, no tenemos nada. ¿Cómo están ahí en el italiano? Es una cosa, o sea, los protocolos se fueron cambiando y se fueron haciendo después de muchos reclamos y demás. Pues al día de hoy sí hay más material, pero sí lo están reutilizando, como los camisolines descartables. ¿Y se o los puede, barbijos. César, se puede reutilizar un camisolín? Bueno, dice descartable la Claro. palabra, ¿no? No, son descartables, Claro. no son reutilizables. No se puede, lo además, mismo que los barbijos tampoco se esto los debieran lava poder visiblemente, reesterilizar, hay un cambio pero en la hay textura. problemas A ver, de... un segundo, César, cómodo. Digamos, hay serios problemas de suministros a nivel global, no en una u otra institución. Entonces, hay estrategias que se implementan que no son definitivamente las ideales, pero que traen también este tipo de Bueno, pues consecuencias. salió un avión de Aerolíneas Argentinas, ahora a traer más cosas, ¿no? Para la Bueno, provincia de Buenos Aires 13 toneladas, pero son, como dice el doctor, en distintos ámbitos públicos y privados, hay faltantes porque no hay quien te lo venda, Nico. no, en pero el mundo. en el mundo Nico. España terminó comprando Nico. testeos No, truchos César. también, Sí, ¿no? Nico, A ver, perdón, una un segundo. reflexión y una pregunta para el doc. La reflexión es que, bueno, lo que están diciendo en el mundo, se están pirateando los containers de sanitarios. Estados Unidos ya le robó literalmente varios containers a Francia, a Canadá y a otros países, gasta trillones de dólares en armamentos, en armas nucleares, y no tienen plata para barbijos, y no tienen barbijos ni En Estados Unidos están pidiendo que vuelva al y la béisbol, ¿no? pregunta Sí, por eso. al doc, Sí, ¿qué? y la pregunta al doc, si a este ritmo del 60% de los médicos enfermos en los hospitales, ¿en cuánto tiempo nos quedamos sin médicos? No, hoy ya nos quedamos sin un hospital, evidentemente el Hospital Belgrano no está funcionando, así que si esto se multiplica, vamos a estar en serio riesgo de una atención sanitaria. sin duda. Este es el miedo que hay. Digo, podés preparar un montón de camas o de hospitales, pero sin profesional de la salud no sirve de nada. No, A ver, le quiero Linda. preguntar a Sí. César, porque yo no sé si no escuché bien, cuando vos ingresás al hospital o cuando ingresa el personal a trabajar al hospital, ¿no están tomando ni siquiera la temperatura? Porque eso es lo básico. No toman la temperatura cuando ingresamos al hospital. Nosotros eso lo venimos reclamando desde que vimos que se implementaba en el aeropuerto. Claro, Esta es- reunión que te decía el 13 de marzo. Le dijimos. Porque Y ahí no por necesitas supuesto que otro dicen insumo más que tomar la temperatura. Se subestiman todo lo que venimos diciendo, por eso le decimos que el comité de crisis tiene que estar integrado también por los trabajadores. Sí, sí. Otra cosa que Muy están bien, haciendo acá, muy bien. que empezaron a hacer a partir de hoy, que hay mensajes oficiales internos, que habiendo esto que se dice, nos mandan con material reutilizable cuando César, todavía igual hay César, stock. Nos mandan con a ver, material reutilizable. Y acá César, están para entender, armando nuevamente las cirugías programadas que podrían evitarse tranquilamente, las están empezando a programar de nuevo. ahora, ¿qué pasa con los pacientes que están ahí? Los pacientes que están acá, Sí. hay sectores destinados a los pacientes. Pero está dividido el hospital, a eso me refiero, digo, los que no tienen nada que Sí, ver con el hay sí. un sector que está cerrado para eso, hay muchas discusiones con la circulación limpia y sucia dentro de cada sector. Nosotros estamos pidiendo Ok. áreas de descontaminación para poder hacer el tránsito entre una área y otra. El Ok. hospital no tiene una estructura preparada para eso. Ok, César, Entonces obviamente hay que van armando entender aisladamente que los en esta sectores, coyuntura pero- nadie esperaba este desmadre de lo que está empezando a suceder. Te mando un abrazo y gracias por la comunicación.